Hola amigos, hoy en Motorcap vamos a saber cuál es el consumo en condiciones reales de este vehículo que tengo aquí, que es el Jaguar I-Pace. Ya sabéis que es un vehículo 100% eléctrico. Vamos a saber cuánto consume circulando a 120 km por hora, a 100 km por hora, en vía interurbana y también en ciudad. ¡Vamos! Bueno, breve resumen, ya veis que llevamos una media de consumo de 21,7, es un buen consumo para ir a 120. Como veis, la velocidad media está dentro de la línea de lo que solemos llevar en este trayecto, de hecho incluso un poquito más alta en algún caso. Y nos queda ahora mismo, esta es la primera etapa de subida, daremos la vuelta y volveremos por la misma vía, en sentido contrario, es decir, por aquellos carriles de allí, y volveremos pues para ver si hay baja. Hay algunos coches que sí que hemos visto que bajan, pero hay otros que no, entonces tampoco podemos pensar que porque sea un poco de bajada nos vaya a afectar positivamente. Hay veces que sí, pero ya os digo que otras veces no, y vamos a ver qué ocurre, en qué queda todo. Llevamos ya, pues como veis, 41 kilómetros, estamos ya avanzando, hemos dado ya la vuelta, ya vamos hacia el sentido contrario, ¿no?, al que veníamos inicialmente, por el mismo trayecto. Y como veis, pues tenemos un consumo hasta ahora de 21,9, es un consumo bueno, yo diría que bastante bueno. Llevamos la climatización puesta desde el inicio, esto también hay que comentar, lógicamente. La climatización no se ha quitado en ningún momento, se ha ajustado a la temperatura que nos es agradable. Y ya os digo, de momento ese es el consumo que llevamos, es bastante bueno y no ha habido mucho cambio con respecto a la subida. Así que es verdad que bueno, ha bajado lógicamente pues unas 2-3 décimas, 4 como mucho, pero claro, tened en cuenta también que este trayecto que decimos es de bajada, no ha habido una gran diferencia. Es un vehículo que es muy estable en cuanto al consumo cuando vamos a una velocidad constante. Cuando vamos a diferentes velocidades podemos encontrar cambios, pero a velocidad constante ya veis que se mantiene igual. Mientras nos acercamos a la primera parada para averiguar cuánto consume este Jaguar I-Pace circulando a 120 km por hora, te quiero recordar que tienes disponible la web oficial del canal, ya sabes que es motorcap.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorcap.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Bueno amigos, pues ya tenemos el primer dato, ya sabemos cuánto consume este Jaguar I-Pace circulando a 120 km por hora constantes en nuestra prueba de consumo. Hemos conseguido un consumo medio de 21,6, nos ha costado un poquito, estamos en 21,7 y finalmente hemos llegado a 21,6 kilovatios hora a los 100. Es un consumo realmente bueno, es un consumo muy a tener en cuenta, muy considerable, puesto que es un vehículo grande, es un vehículo potente. Ya hemos dicho que los vehículos eléctricos potentes y grandes normalmente son muy sensibles a los consumos, Hay que tener mucho cuidado, hay que hilar muy fino para poder tener un buen consumo, pero también tenemos esa opción que cuando lo hacemos bien podemos llegar a conseguir este tipo de consumos que, como os digo, es muy bueno para circular a esos 120 km por hora y además, por supuesto, constantemente con la climatización encendida, con el compresor encendido, de tal modo que esto también es un factor que va a afectar a que ese consumo se incremente. Os cuento más cosas. El trayecto se ha hecho pues con total normalidad. Hemos podido mantener una velocidad media bastante alta de unos 115 km por hora. Al principio hemos tenido un poquito más, luego hemos bajado porque cuando damos la vuelta siempre baja un poquito la velocidad media, pero al final lo que importa es esa media que hemos tenido de todo el trayecto, que son, pues ya digo, por encima de unos 115 km por hora aproximadamente, con lo cual es una velocidad alta para haber mantenido durante todo este trayecto que hemos hecho, ¿no? Os recuerdo que es la velocidad media, Esto quiere decir que hemos ido más rápido y en algún momento, pues si viene un coche se mete, hemos tenido que bajar un poco, como es lógico. Es lo normal, lo que haríais cualquiera de vosotros. No podemos pasar por encima de otro coche, Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora ya lo que vamos a hacer es irnos directamente a la prueba de consumo a 100, en este caso vamos a hacer el trayecto ya a 100 km por hora, para ver qué diferencia hay.
Ya sabéis que los vehículos grandes normalmente suele haber una diferencia, a ver, en algunos se lo hay más grande que en otras, es decir, normalmente hay vehículos grandes eléctricos que suelen tener una diferencia muy considerable entre ir a 120 e ir a 100. Hay otros que no tienen tanta diferencia. De hecho, para nosotros este consumo es muy bueno. Por lo tanto, tampoco creo que vaya a ser una diferencia tan considerable. Sí que habrá diferencia, pero no creo que sea tan considerable. En cualquier caso, esto es una opinión que os digo yo ahora mismo, pero hay que tener en cuenta que hasta que no hagamos la prueba no vamos a saber. Ya sabéis que hay muchas sorpresas. Entonces nada, nos vamos a ir directamente ya a la prueba de 100 km por hora y os seguimos contando. Ponemos parcial a 0 por segunda vez, en este caso para averiguar cuánto consume el Jaguar I-Pace circulando a 100 km por hora constantes. Queríamos que las condiciones fuesen las mismas, es decir, condiciones totalmente naturales, y por lo tanto pues ajustamos todo igual, la climatización y todos los elementos los ajustamos de la misma manera que habíamos hecho en el trayecto anterior. Pero como sabéis, son pruebas totalmente reales, no siempre ocurren cosas, pero hay veces que sí. Y por ejemplo, ese camión que veis ahí circulaba delante de nosotros y se le reventó una rueda. Y esto, por ejemplo, te hace que pases de 100 km por hora de media a 97. Bueno, breve resumen, como veis ahí, tenemos un consumo de 19,3. Vosotros podéis pensar, no ha bajado mucho, ¿no?, con respecto a cuando íbamos a 120, y yo lo comentaba, que no esperemos que cambie tanto. Pero sí que es verdad que este tramo que hemos hecho, este primer recorrido hasta llegar aquí, todavía no ha terminado, lógicamente, este recorrido de 100 km por hora, los 27 kilómetros que llevamos son los más duros, los que más se suele consumir. Entonces, normalmente, esta cifra que vais a ver ahora no tendría que ser la que luego quedase, pero bueno, ya sabéis que, como os digo, cada coche es un mundo, cada prueba es distinta, pero sobre todo cada coche es distinto. Y hay que ver un poco pues cómo evoluciona. La climatización ha estado encendida todo el rato. Hemos ido pues con la climatización puesta, como os digo, a la temperatura que nos es agradable. Y el tráfico, pues veis que a pesar de que está denso, no hemos bajado mucho la velocidad. No estamos ahora mismo en los 100 km por hora prácticamente, o los 98 por lo menos, 99, porque bueno, ahí atrás hubo un camión que reventó una rueda y tuvimos ahí pues que frenar un poco para decirle que le había reventado, no se había dado cuenta, y bueno, en eso ahí pues frenamos un poquitín, pero bueno, eso ha sido nada, pero lo suficiente para que te haga que te baje esa media que veis ahí, ¿no? Que ha sido, a lo mejor no ha sido ni un kilómetro, pero bueno, ya te ensucia un poco las cifras, ¿no? Y nada, por lo demás, todo bien. Os seguiremos contando a medida que vayamos avanzando. Estos últimos metros, como veis, estamos encontrándonos con el tráfico un poco más denso y bueno, esperemos que no nos ensucie mucho la prueba. De momento este es el consumo que llevamos. En el momento que tengamos la oportunidad de ir más rápido lo haremos, pero ahora mismo no se puede. Y como os digo, me fastidia porque son solamente unos pocos metros, son 2 kilómetros o por ahí, y con eso ya prácticamente tendríamos la prueba finalizada. Bueno amigos, pues también tenemos ya el segundo dato. Ya sabemos cuánto consume este Jaguar I-Pace circulando a 100 km por hora constantes. Hemos conseguido un consumo medio de 17,9 kilovatios hora a los 100. Y para aquellos de vosotros que no estáis tan familiarizados con el consumo de los vehículos eléctricos, podréis decir, ¿y ese consumo es bueno? Bueno, es un consumo realmente bueno, es un consumo muy bueno. Para nosotros lo es, teniendo en cuenta el vehículo que es, por supuesto. Estamos hablando de un vehículo muy potente, tenemos más de 400 caballos, tenemos mucho par disponible, casi 700 Nm de par, y además es un vehículo que tiene tracción a las 4 ruedas permanente. Esto quiere decir que los dos motores que van cada uno en cada uno de los ejes, en el delantero y en el trasero, van funcionando constantemente, y esto, como es lógico, tiene mucha tracción, pero también va a tener mucho más consumo, y a pesar de ello hemos conseguido, como os digo, un consumo bueno. Este trayecto siempre decimos que es el más igual para todos porque podemos mantener esa velocidad de 100 km por hora, pero bueno, últimamente sí que es verdad que estamos ya pudiendo mantener
cada una de las velocidades en cada uno de los trayectos que hacemos. Por lo tanto, este de 100 km por hora sí que es verdad que entre los vehículos más o menos que tienen las mismas características sí que se puede comparar y puede ser como el más igualitario, pero también es importante, sobre todo cuando hablamos de vehículos que ya no son urbanos, sino que son vehículos con los cuales podemos hacer desplazamientos más largos, como hemos podido ver antes, a 120 km por hora, porque es muy importante, ¿no? Pero por supuesto también queremos saber cuál es el potencial del vehículo si vamos a 100 km por hora. Es decir, hay gente que a lo mejor quiere ir en autovía y quiere un poquito más despacio. Si yo voy a 100 en lugar de ir a 120 para hacer un viaje más largo, ¿cuánto puedo conseguir? ¿Cuánto puedo hacer que tenga más en autonomía? Bueno, pues ya habéis visto que la diferencia es sustancial. La diferencia de 17,9 a 21 y pico, pues hombre, es una diferencia importante, ¿eh? Esto en kilómetros quiere decir que nos va a dar para hacer bastantes más kilómetros. Ahora vamos a ir a hacer el tercer trayecto que se hace por vía interurbana entre dos ciudades, entre dos poblaciones, y aquí vamos a ver pues las posibilidades de regenerar, vamos a ver otros elementos, vamos a ver también las opciones que nos ofrece desde el punto de vista de que tenemos tracción a las 4 ruedas a la hora de regenerar, y también los dos niveles que tenemos de regeneración, pero bueno, en este caso vamos a utilizar más el freno. Pero bueno, me voy ya directamente a esa prueba y vamos comentando a ver qué es lo que ocurre. Este trayecto es el más adecuado para este vehículo, es el más divertido, es con el que mejor nos lo vamos a pasar. Si dejamos a un lado que estamos haciendo un test de eficiencia, pues claro, en este caso tampoco tenemos mucho margen de maniobra, pero sí que es cierto que cuando hemos hecho algunos trayectos similares por vía interurbana y no estábamos haciendo la prueba, era el momento en el que mejor te lo pasas con este vehículo. Es un vehículo que gira muy bien, que tiene muchísima tracción y que tiene mucha estabilidad también. Y el paso por curva pues es muy bueno siempre y cuando queramos, como digo, pues divertirnos un poco en carreteras secundarias como esta que estáis viendo ahora mismo, carreteras de doble sentido donde tenemos curvas más o menos cerradas. En ese tipo de trayectos es un vehículo muy divertido y muy ágil y por lo tanto es en el momento en el que mejor os lo vais a pasar con este Jaguar I-Pace. Para una persona que tenga total desconocimiento de los vehículos eléctricos y su funcionamiento, se le puede plantear la siguiente duda razonable. Como es un vehículo con tracción total y además permanente, y además a través de dos motores, esto quiere decir que va a tener un mayor peso, un mayor consumo, y esto no siempre es así. Puede ser así incluso para los vehículos térmicos, pero para los eléctricos no es exactamente así, ya que el hecho de tener tracción total a través de dos motores quiere decir que vamos a tener doble posibilidad de recuperar energía en la frenada regenerativa o retención regenerativa, como nos gusta llamarlo a nosotros. Cuando hablamos de retención regenerativa o frenada regenerativa nos referimos a la posibilidad que tienen los vehículos eléctricos de regenerar una parte de la energía perdida a través de la propia inercia en las bajadas. Ya tenemos la tercera cifra, ya sabemos cuánto consume este Jaguar I-Pace circulando entre dos poblaciones, entre dos ciudades, por vía interurbana. Y hemos visto que tenemos un consumo de 15,9 kilovatios hora a los 100. Es un consumo también muy bueno, es un consumo muy bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, el coche que es. No olvidemos las potencias, pesos, demás. 15,9 es un consumo realmente bueno, muy ajustado. Nos ha ayudado muchísimo la posibilidad de regenerar que tenemos a través principalmente del acelerador. Fijaos, ¿no? Más que el freno o más que utilizar diferentes niveles de regeneración, que tenemos dos niveles, podemos ajustarlo. Pero lo que más nos ha ayudado es el freno directamente. ¿Por qué? Bueno, el freno y el acelerador, os diría yo más. Porque prácticamente podemos ir el nivel de regeneración mínimo y con este modo vamos a tocar el freno de vez en cuando para poder aumentar un poco la presión sobre la frenada regenerativa cuando lo queramos hacer. Y cuando no, será levantar el pie del acelerador. Y en el caso de la presión de regeneración máxima, el momento en el que regeneramos más, ahí en este caso lo que podemos hacer con esa posición, lo que hacemos es directamente y vamos a conducir a un pedal. Vamos a ir levantando el pie del acelerador de tal manera que vayamos regenerando lo que nosotros queramos o que vayamos frenando para acercarnos a una rotonda, para acercarnos a un cruce o lo que sea, como nosotros queramos, a la velocidad que nosotros queramos. Como os digo, en definitiva, se ve que la posibilidad de regenerar, a pesar de que no tenemos ni múltiples palancas, ni tenemos muchos elementos externos, que realmente no son necesarios, ya os digo, porque lo podemos hacer perfectamente con el acelerador y el freno, y casi hasta con el acelerador solo. Entonces nada, esto es lo que hemos conseguido circulando en vía interurbana con este Jaguar I-Pace 15,9, está muy bien, es un consumo muy bueno, y ahora ya nos vamos a ir directamente a ciudad para saber si se sigue portando igual de bien que se ha portado hasta ahora. Vamos a ver qué ocurre en ciudad. Es un vehículo grande, es un vehículo pesado. Es diferente de lo que suele ocurrir con los vehículos
más pequeños que suelen tener un mejor resultado en ciudad. Hemos tenido algún caso de algún vehículo que incluso ha tenido peor resultado, no quiere decir que vaya a ser, pero ya sabéis que esto siempre hay sorpresas hasta el final. Vamos a ver qué ocurre. Quiero aprovechar también para comentaros dos cosas. Bueno, la primera es que ya sabéis que nos podéis seguir en otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Nos podéis encontrar en todas ellas con el mismo nombre que tenemos en este canal que estáis disfrutando, Motor-K Eléctrico. Os invito a que nos busquéis porque tenemos contenido específico en cada una de esas redes sociales que seguro que os va a gustar. Y por otro lado también os quiero recordar que próximamente vamos a realizar un directo. Ya dejamos un adelanto de algunas de las cosas que podemos plantear en la comunidad. Dejamos ahí una encuesta para que vosotros podáis dejar vuestras dudas, vuestras sugerencias de temas que podamos plantear en ese directo. La idea es sobre todo pues que hablemos de lo que ha venido ocurriendo durante todos estos meses, de todos los vehículos que hemos probado, de dudas que podáis tener, dudas razonables además con respecto a diferencias entre vehículos eléctricos, híbridos enchufables, mejores opciones y todo este tipo de detalles. Ya tenemos todos los datos, ya tenemos toda la foto completa de lo que puede dar de sí este Jaguar I-Pace a diferentes velocidades. Hemos conseguido un consumo medio, atención, en ciudad de 14 kilovatios hora a los 100. 14 kilovatios hora a los 100 es un consumo muy bueno para el vehículo que es, lógicamente, como siempre. Hemos visto en algunos vehículos que hemos bajado incluso de los 10, pero claro, estamos hablando de utilitarios. Un vehículo pesado, un vehículo grande, un vehículo potente, es muy difícil de poder llegar a conseguir ese consumo, pero realmente una batería tan grande como es esta, si vosotros dividís la capacidad que tiene esta batería neta, los 84, lo dividís entre los 14 kilovatios hora a los 100, que es lo que ha consumido este vehículo, os podréis hacer una idea de la cantidad de kilómetros que podéis hacer en ciudad. Entonces, es un dato muy bueno, es una cantidad consumida muy buena, quiere decir que es bastante eficiente también circulando por ciudad. Pensé que a lo mejor podíamos tener alguna sorpresa o no, pero bueno, no ha habido sorpresas en ese sentido. De hecho, la sorpresa ha sido más bien agradable porque hemos tenido la posibilidad de regenerar más también en algunos casos y poder mantener esa velocidad con poca potencia, sin tener que utilizar mucho del motor. Por lo tanto es que prácticamente lo lleva solo como quiere y por lo tanto tampoco hace que consuma de forma sustancial como podríamos llegar a pensar en un vehículo tan grande en ciudad. Entonces nada, ya tenemos todo completo. Os voy a decir más o menos en general qué es lo que me ha parecido, qué es lo que hemos podido observar a lo largo de estos diferentes trayectos que hemos realizado con este Jaguar I-Pace. Hemos visto que tenemos un consumo circulando a 120 de 21 y pico, que es un consumo realmente bueno, muy bueno además para el vehículo que es, como digo siempre. Sabéis que es complicado tener esos consumos, sobre todo estamos hablando de un vehículo que tiene llanta de 20 pulgadas, que es un vehículo que pesa más de 2000 kilos, 2200 o por ahí creo que pesa, o sea que tenéis una idea de lo que es el coche. Es un coche grande, es un coche que es normal, ¿vale? Luego, por otro lado, también a 100 km por hora hemos visto que ha bajado considerablemente, sustancialmente el consumo, y hemos tenido un consumo también muy bueno, pero ha bajado de lo que pudimos tener a 120, además se nota, es decir, si tenemos que ir en una situación comprometida, bajar un poquito la velocidad para poder hacer más kilómetros, lo podemos hacer también y funciona con este coche. Hemos visto que funciona y luego hemos visto que circulando por vía interurbana podemos hacer ahí, si queremos, malabares y podemos sacar también un muy buen consumo. Y luego, por último, en ciudad nos ha sorprendido gratamente que hayamos podido tener un consumo de 14 kilovatios hora. Los tienes un consumo muy bueno y, como os digo, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de vehículo que estamos probando. Entonces nada, en general yo diría que muy buen resultado. No os perdáis próximamente porque tendremos la prueba de autonomía. Ahí ya sabéis que ahí no hay fallo, es una prueba más global y además haremos más pruebas dinámicas con este vehículo, que es un vehículo muy interesante y una opción que a muchos de vosotros, dejando a un lado lo que pueda ser el precio, lógicamente, ya sabéis que no todos los coches son para todos los bolsillos, como es lógico, pero el que se lo pueda permitir, que sepa qué es este coche, que sepa lo que puede dar de sí, que sepa a lo que se puede enfrentar, ¿no? Entonces, debéis tener en cuenta todo esto que os acabo de comentar. Nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dale like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y por supuesto que nos veremos en futuros vídeos.